Dios les bendiga. Qué bendición poder saludarles por este medio. Hoy queremos compartir el inicio de la Iglesia Creciente y hoy tengo el privilegio de estar con mi esposa. Quiero que ella pueda saludarnos. Que Dios les bendiga a todos. Bienvenidos. Hoy vamos a tener un video hermoso contando un poco la historia del inicio de nuestra iglesia. La verdad que ha sido una bendición, retos y cosas que han sucedido al transcurso de estos 2 años ya, que gracias a Dios estamos viviendo y acabamos de cumplir nuestro 2.º año de aniversario, ¿no? Qué bendición, la verdad que queremos contarles desde el inicio, desde 000, para que cada uno de ustedes pueda compartir y podamos conocer un poco más del inicio. Gracias a Dios por lo que Dios nos permite vivir en este hermoso tiempo, sí, aprendizajes, errores, increíble. Pero qué bueno. A ver, número 1, ¿dónde iniciamos? Y la primera reunión, iniciamos con células. Es algo que tendrían que saberlo. Iniciamos con una célula en nuestra casa. Que nosotros le llamamos casas bendecidas. Exactamente, que se llaman casas bendecidas. Y fue justamente en nuestro departamento. En nuestro anterior departamento, iniciamos ahí en Varadero. Con un amigo, recuerdo. Sí. Más o menos en las fechas fue abril o marzo. Entre esas fechas iniciamos. Exactamente. Con las casas bendecidas. Luego se abrió una casa. De un amigo se abrió una casa nueva y teníamos 2 casas bendecidas y las cuales las reuniones lo hacíamos los viernes. Los días viernes y los días martes, donde venían a nuestra casa a poder nosotros obviamente tener la casa bendecida. Sí. Ahora, después de eso, obviamente queríamos seguir avanzando, queríamos seguir creciendo. Sí. El año faltaba el año 2023. Un poco de los números queremos recordar. Pasaron 2 años ya. Ya pasaron 2 años. En el 2023 iniciamos con este hermoso trabajo en el Señor. Un reto y la verdad la decisión de dar este paso de fe, de dar este paso. ¿Puedo contar algo? Sí. Voy a contar algo que por ahí lo he dicho, no sé si lo escucharon, pero por ahí mi esposa se acuerda que yo recuerdo, obviamente, esta decisión de poder estar, digamos, manos a la obra. Exactamente. De estar, digamos, en un tiempo más dedicado a las personas, ganar almas, pues, en el trabajo del Señor, ¿no? Obviamente, sin ser un joven con muy poca experiencia o nada de experiencia, recuerdo que fueron mis palabras en el mes de febrero. El 1 de febrero yo dije, o por lo menos me levanté con este pensamiento: voy a pensar como un pastor, voy a hablar como un pastor, voy a proyectarme como un pastor. No era, o por lo menos no tenía nada de un prototipo, y gracias a Dios porque me proyecté, digamos, y Dios puso ese sentir, ese llamado en mi corazón. Obviamente en febrero no había ni una oveja todavía. Sí, pero yo era su única oveja. Tenía una ovejita, pero ahí iniciamos con la ayuda de Dios en ese pensamiento. Y hoy obviamente ha pasado bastante tiempo, 2 años en esta hermosa carrera de poder nosotros mirar las vidas transformadas. Creo que eso nos llena más. Sí, la verdad que, y creo que debemos contar después en otro video la historia del llamado o cómo impactó esto Dios en tu vida. Porque pasó de ahí. Sí, pasaron un montón de cosas. 4 o 5 años después. Exactamente, y cómo Dios puso el llamado en nuestras vidas, en nosotros, y cómo Dios ha transformado. Mí, después de mi esposa. Exactamente. Después, bueno, es otra historia que está muy buena, que la podemos contar después para que nos conozcan un poquito más. Y bueno, después de eso empezamos con las casas bendecidas y después nuestra primera reunión como iglesia, porque ya iban amigos, iban conocidos a las células, de las reuniones. Queremos hacer nuestra reunión de domingo, nuestra primer servicio general. Exactamente. De domingo. No teníamos un lugar físico. No lo había en su momento. Recuerdo que la primera fue nosotros donde vivíamos anteriormente, mayormente en Capital Federal o donde estamos viviendo. Sí. Hay Zoom, que sería un lugar, espacio grande donde se pueda compartir. Donde las personas hacen sus fiestas, sus compartir, y obviamente nosotros alta fiesta nos hicimos. Fiestas con Jesús. De domingo, sí. Y fue la primera reunión. Y ahí arrancamos. Podemos también contar esto. Arrancamos el domingo a la mañana. Sí, y se nos complicaba el domingo a la mañana porque algunos se quedaban dormidos, otros... Nosotros hacíamos los sábados porque hicimos un cambio. Primero hicimos un sábado para mirar la audiencia o las personas que llegaban, el tiempo. Esto era... aprendiendo, a prueba y error. Obviamente que entendíamos cuál era el propósito, pero estábamos conociendo
y creo que los sábados era como que llegaban más personas. Y el domingo cuando pusimos a la mañana llegaban muy pocas personas. Muy pocas. Incluso hubo un domingo donde hicimos el servicio, la reunión, el culto, yo y mi esposo. Y me acuerdo latentemente, ¿recuerdas ese domingo cuando él predicó y yo dirigí y no había nadie? No había nadie. Predicaba como exactamente, y lo predicó como si estuviese lleno el Zoom. Fue nuestro servicio de domingo y fue yo y mi esposo recibiendo el culto un domingo. Y fue como, wow, Señor, estamos locos y parecíamos dos locos de ahí, pero era como que estuviese llena la audiencia. ¿Verdad? Así que fue, la verdad, en esos primeros meses o años, el primer año creo que fue como aprendizaje a depender de Dios, a confiar en Dios, en afirmar el llamado, porque obviamente uno genera o puede generar pensamientos, dudas, cualquier cosa que pueda pasar por nuestras vidas, al no mirar, entre comillas, los resultados rápidos, y obviamente quité eso de mi mente y dijimos, la obra es de Dios, simplemente hay que seguir trabajando y el Señor va a seguir añadiendo. Exactamente, vamos a sembrar y después van a venir los frutos. Entonces, ¿y la segunda reunión? La segunda reunión que íbamos a tener de domingo, ¿qué pasó? Obviamente era un Zoom y si uno no se anotaba en la lista y obviamente ya había alguien anotado. Reservaron. No me di cuenta, alguien del edificio ya se había reservado ese lugar y no pudimos hacerlo en el Zoom, lo hicimos en nuestro departamento. En nuestro departamento. Tenemos fotos, vamos a dejar acá las imágenes. Sí, tenemos todo recorrido del inicio de la iglesia. Vamos a estar dejando algunas imágenes para que puedan ir observando cómo arrancó, dónde está el Zoom, dónde empezó el Zoom, los primeros servicios y el segundo servicio que fue una linda. Teníamos toda nuestra ropa ahí. Sí, porque era un buen ambiente, entonces de cierta forma estuvimos ahí apretaditos, pero fue muy emocionante y muy como, wow, Señor, es tu obra. Creo que todavía hasta me acuerdo el mensaje. Sí, puede ser. Es tu obra. Y ahí por primera vez uno de los músicos que actualmente tenemos, que es nuestro hermano Ismael, él llegaba de Ecuador y nosotros no teníamos músicos, lo hacíamos a capela todo. Entonces, sí, y también Abén pedíanos ayuda, me acuerdo. Un par de domingos nos ayudaron, gracias a Dios. De Linier, gracias a Dios, los músicos de Linier. Pero de ahí a capela, sí. Con lo que ven. Y ahí llegó nuestro hermano Ismael, que fue el primer músico de nuestra iglesia. Y la verdad que fue una bendición porque no teníamos y siempre pedíamos ayuda y nosotros no queríamos incomodar y como ser mucha molestia. Entonces dijimos, bueno, Señor, no sé dónde tú vas a tener que mandar un músico, tenemos un músico. Así que gracias a Dios llegó nuestro hermano y bueno, la reunión fue una bendición. Llegó y obviamente cambió la atmósfera de la alabanza. Sí, porque ya teníamos... Ya que no éramos tan buenos en algo, por lo menos yo no tengo ningún instrumento. No, yo apenas canto algo, que no es nada, pero todo para la gloria de Dios. Acá arrancamos como las cosas que teníamos y... Usando lo que teníamos, usa lo que tienes. Usamos lo que teníamos, amén. Y bueno. Así que fue un hermoso, inicio. Y recuerdo que en el mes de junio, julio, era ya invierno. Ya nos incomodábamos, ¿no? Nos incomodábamos bastante, no queríamos generar mucha molestia, había un poco más de personas. Era como que queremos darle como un espacio de llamar iglesia. Exactamente. Obviamente somos iglesia todos, pero el lugar queríamos que se convierta en ese lugar físico. En esa casa de oración. Una casa de oración. Y para no estar entrando y saliendo con el tema del silla, del ascensor, de las personas. Las cosas. Sí. Pero es una bendición todo. Sí. Tenemos acá, me acuerdo que nos visitó un pastor evangelista, tengo acá una imagen con el púlpito bajando. También sí, fue increíble. Es un proceso increíble y es muy loco todo, pero ha sido la gloria de Cristo. Podemos testificar que la primera adquisición de la iglesia, sin tener lugar físico, era teníamos el púlpito. Compramos un púlpito sin tener un lugar físico, sin tener una iglesia se iría, sino haciendo el Zoom en nuestro departamento también. Nosotros teníamos ya el púlpito. Mi esposo se proyectaba a algo grande sin ni siquiera tener un lugar físico. Dijo, no, vamos a comprar un buen púlpito. Invertimos, recuerdo que invertimos en el púlpito. En el púlpito. Y lo hicimos con la ayuda de los miembros de la célula. Con los que estábamos empezamos. Y la verdad que fue una bendición. Recuerdo cuando llegó el púlpito, era casi un día antes de la primera reunión y dije, wow, todo estaba listo. Todo estaba cuadrado, gracias a Dios. Entonces, ¿qué pasó? Ya teníamos un grupo, sería unos 10, 11, 12 personas. Más o menos, sí.
Entonces de ahí nosotros empezamos a buscar, ya nos incomodamos, empezamos a encontrar, a buscar para encontrar. Habíamos encontrado varios lugares que fuimos a mirar, uno por acá cerca en Ramón Falcón y Ensenada, donde hoy actualmente es una peluquería, creo. Sí. Y fuimos varios, también tengo videos, y al que encontramos un lugar. Encontramos un lugar muy buen precio, accesible para poder nosotros arrancar. Bastante cómodo, parecía igual que un Zoom, pero era ya un espacio local. Sí. Entonces, recuerdo que antes de ir a hablar y todo, porque miramos primero los requisitos y todo que estaba en la página. Ese era el punto, que era muy difícil conseguir un lugar por los requisitos que nos pedían. Mi esposo decía, te piden un riñón, un ojo, una oreja. Te pedían muchas cosas. Entonces, era como complicado. Había lugares súper lindos, pero la situación era cómo ingresar a esos lugares porque nos pedían muchos requisitos que no los teníamos. Claro, entonces, bueno, al final fuimos, nos animamos, fuimos a mirar cuánto valía, cuáles eran los requisitos, tratamos de empezar a buscar y todo, y se demoraron 2 meses en poder encontrar nosotros los requisitos, en poder encontrar los recursos. Y perdón, si recuerdas, era un viernes saliendo de la célula que fuimos a buscar una noche. Un viernes saliendo de la célula, tipo 8 o 9, salimos y dijimos, hoy vamos a encontrar el lugar y vamos a orar. Y oramos y salimos. Y llegamos a Ramón Falcón 4176, que es nuestro lugar. Aquí hay una ahora. Imagen, vamos a dejar igual, que ahí donde empezamos a orar con las personas que nos acompañaban en ese momento, que empezamos a orar y declarar que ese lugar era nuestro, que Dios nos había dado. Obviamente pasaron de ahí un mes y medio. Cuando ya nos dieron respuestas, logramos conseguir los requisitos, la provisión. Gracias a Dios, logramos entrar, nos dieron las llaves. Y para nosotros fue mes de septiembre. Una victoria y era, wow, Señor, wow, lo hiciste una vez más. Y fue increíble porque, sí, era Dios moviendo sus cosas, Dios moviendo todo lo que tenga que mover. Y sentíamos que a mí muchas veces me entraba la duda, ¿no? Mi esposo sabe, pero mi esposo decía, no, si Dios ha hecho cosas con nosotros, no lo va a hacer con la obra de Cristo. Entonces abrió puertas, se dio, encontramos este lugar que era estrenar. Entonces fue increíble porque después que nos dieron las llaves, nosotros, ¡ay, wow, Señor! Respiramos. Sí. Y obviamente creo que fue la primera semana de septiembre, no teníamos nada, dijimos listo, vamos Era el lugar cuadrado ahí sin nada, más que el púlpito. Lo único que era nuestro era el púlpito. Estaba vacío. Vamos a hacer la reunión el domingo ya. Y nosotros fuimos a ver el lugar y para nuestra sorpresa, como el lugar era estrenar, no tenía focos, estaba todo el cable pelado, llevamos para poner la instalación, no había el medidor. Exactamente, se habían robado el medidor, no sé, a tiempo, semanas, meses atrás, claro. No se dieron cuenta. Y obviamente el primer servicio fue sin luz. Sin luz y con sillas prestadas. Fuimos prestadas otra vez a la iglesia de Liniers, nos prestaron. Cargamos en el auto, me acuerdo que hicimos varios viajes. En la silla porque queríamos meter algunas sillas en la iglesia y como son grandes. También tenemos fotos por acá. Entonces cargamos y fue wow, hasta que se llenó de sillas y hicimos el primer servicio, una bendición. Sí, no había plataforma. Entonces, o el altar, ¿no? Pero teníamos que hacer el servicio del domingo ahí. Ya arrancamos. Y ahí empezó el plan, o por lo menos proyectarnos a tener nuestro altar, tener nuestras propias sillas. Y obviamente que eso creo que hicimos más enfoque en el altar. Sí. Recuerdo que invertimos alrededor de unos 500,000 pesos y 500,000 más o menos para entrar. Cerca de 1 millón. En ese entonces, hace 2 años atrás, iniciamos como Iglesia Creciente. Sí. Así que ha sido una bendición contarles hasta aquí. Sí. En el próximo, no se lo pierda, estaremos contando cómo siguió Iglesia Creciente. Después de hacer la plataforma y algunos hermanos nos ayudaron, ya habían miembros, habían llegado, habíamos bautizado, el primer bautismo también que hicimos, fue increíble lo que Dios hizo con cada uno. Mucho aprendizaje. Sí, había mucha historia ahí. Y lo vamos a contar después de eso, cómo mi esposo practicó el primer bautismo. Después de compartir. Y fue una bendición, la verdad que después ya algunos hermanos se agregaron, amigos invitaban amigos, se abrieron nuevas células, nuevas casas bendecidas. Y fue una bendición porque la verdad Dios ha estado en cada proceso. Hoy ya cumplimos 2 años, gracias a Dios.
y mirar hacia atrás de lo que Dios ha hecho, llegar a este punto, decir, Señor, todo ha sido gracias a Dios y gracias a cada miembro de nuestra iglesia que son una bendición, son parte de esta familia y que amamos mucho. La verdad que gracias a Dios por lo que nos permite vivir, lo que nos permite compartir, y esto solamente ha sido el inicio, unos pocos minutos que queremos dejarles. Seguramente hay muchas anécdotas que vamos a ir contando durante esta pequeña serie de la historia de la iglesia o el inicio de la iglesia cristiana. Ya acá estamos, somos jóvenes aprendiendo, pero con mucho deseo de trabajar en la obra de Cristo, y gracias por ser parte de nuestra iglesia. Dios te bendiga. Bendiciones. Bendiciones.